Bienvenidos a todos esta mañana, que el Señor les bendiga ricamente. La palabra de Dios siempre es tan importante y tan fundamental en nuestras vidas. Me alegro que hayas venido esta mañana. A ver si me deja de pitar esto. Voy a ver si encuentro sitio donde no me pita. Ya está. Bienvenido a los que vienen de Fuerteventura. Que el Señor les bendiga. Me alegro de verla esta mañana. Y todos ustedes, los que vienen del sur, del norte, del oeste, a sentarse en la mesa del Señor. Es un versículo bíblico también. Amén. Los que hace tiempo que no vemos. Me tiene loco esto. Ya. Bueno. El reino de Dios es semejante a... Y estamos mirando estos domingos muchas imágenes que el Señor Jesús nos da para explicar cómo es el reino de Dios. Y hoy, ¿sabes de qué va esto, no? Es semejante a un extranjero compasivo. Bueno, dice otra cosa en la Biblia, dice el buen samaritano. ¿Quién no conoce esta historia, el buen samaritano? Johnny, ¿la conoce? ¿No? ¿No? ¿No conocen? Hay los hay que no la saben todavía. ¿Otros no la conocen, esta historia del buen samaritano? Les voy a hacer un examen a todos ustedes. A ver. Es probablemente la parábola más famosa de Jesús, un clásico de la literatura mundial, lo que llamamos la reina de las parábolas, con el hijo pródigo, que todo el mundo conocemos también. Por lo menos se sabe también algo de la parábola del buen samaritano. Está a la base de una multitud de ONGs, ¿no? Y por todo el mundo, ONG con trasfondo cristianos, se han creado miles y miles de ONGs de gente que hacen el bien por todas partes del planeta, gracias a esta parábola, de cierto modo. Cuando la comparamos con otras religiones, no encontramos similar cosas. El hinduismo no se dedica a ayudar a la gente por ahí, tampoco los musulmanes tanto. Pero los cristianos, habiendo oído esta parábola del Señor Jesús, se han levantado por el mundo entero, han creado asociaciones desde las propias iglesias, desde los propios cristianos, pero han ido no solamente a evangelizar al mundo, sino a aportar al mundo alivio a sus dolores en todos los sentidos. Y podemos decir, gracias Señor por ello. Amén. Tantos ONGs, tantos grupos que están basados sobre esto. Algunos se llaman buenos samaritanos, pero hay otros que se llaman de otra manera. No importa el nombre que se le pone encima. El fenómeno es siempre lo mismo, ¿no? Es haber entendido lo que quiso decir el Señor Jesús con esto y ponerse en marcha. Ahora bien, tenemos que cuidarnos a leer esta historia y de pensar que es una historia sencilla. Tenemos que cuidarnos de leer este texto de forma rápida, como si estuviéramos al volante de un avión supersónico y lo leemos ahí de un golpe. Entonces, bueno, tú haz lo mismo, entonces tenemos que hacer lo mismo. Y ya está. Esta historia tiene muchísimas cosas que enseñarnos. No es tan fácil de entender como uno puede saber o puede leer a la primera vez. Y en primer lugar tenemos que entender que Jesús estaba enseñando a sus discípulos sobre el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo funciona ahí dentro del reino de Dios? Y ellos estaban los oídos bien abiertos para conocer cómo es la vida cristiana, cómo es la vida con Jesús, cómo es el reino de Dios y cómo es este reino que nos espera en el futuro también. En esas palabras se explica lo que es la verdadera religión. La religión es, ¿saben? Y no estoy hablando de religiosidad que hay por ahí, pero la verdadera religión es la relación de Dios con los hombres y cómo podemos nosotros relacionarnos con Dios. Es una historia de relación entre el Dios creador y su criatura que somos nosotros. Y en este mundo se nos ponen miles de caminos para llegar a Dios, pero la Biblia dice, solo hay un camino y se llama Jesucristo.
hecho hombre, el único camino, la verdad y la vida. Vamos a ver entonces esta parábola. Empieza la historia diciendo así: he aquí, cierto intérprete de la ley, un hombre que sabía lo que hablaba, ¿no? Dice, se levantó y para ponerle a prueba, dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Wow, eso es una buena pregunta, ¿no? ¿Te la has hecho una vez? ¿O sigues ciegos y sin plantearse realmente esto en tu vida una vez? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta una cosa curiosa. Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Es decir, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo cuando lees tú la palabra de Dios, cómo la interpretas? ¿Cuáles son tus conclusiones? Porque era un estudiante de la palabra de Dios. No solamente un estudiante, sino uno que enseñaba la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros tenemos la palabra de Dios, la leemos por encima y nos vamos, ¿verdad? La cuestión es que este personaje no era así. Él realmente estaba estudiando la palabra y Jesús le dice, ¿cómo tú la lees? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu interpretación de esto? Y entonces enseguida va a lo que había aprendido toda la vida y dice, respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué respuesta más fenomenal? ¿Puedes dar la referencia de las... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Perdón. Es que estamos tomando nota. Me parece bien que tomen nota, por fin, algunos. Muy bien. Y dice así, entonces, ¿qué respuesta más directa, más completa, más perfecta, no? Uno diría hoy día, cree en el Señor Jesús y estarás salvo. Perfecto, muy bien. Has contestado muy bien el Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo esto, ha respondido correctamente. Para heredar el reino de Dios hay que amar al Señor con todo tu corazón y amar a tu prójimo con todo tu corazón. Eso es un buen principio. Entonces Jesús le dice, haz esto y vivirás. Pero queriendo justificarse a sí mismo, fíjate el fenómeno ahí que hay dentro. De repente el hombre no estaba muy seguro, ¿no? Dice, bueno, amo a Dios, sí, claro, porque Dios es tan infinito, tan grande, ¿quién va a decir que no le ama? Vamos. Pero el prójimo, entonces ya es otra cuestión, ¿no? Vamos a ver, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es? Y le dice a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo tengo que preguntarle la pregunta a ti, ¿quién es tu prójimo? Se están levantando las manos, tocándose uno a otro, ¡qué bien! ¿Quién es tu prójimo? Seguimos. Vamos a leer el pasaje. ¿Lo ponemos en marcha? ¿Lo puedes intentar? Pon el sonido, no te olvides. Como está escrito tan pequeño, vamos a verlo. ¿Vale? Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acerca un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo el encuentro evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto.
Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano, se compadeció y le tendió la mano. Curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al pollino. En una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? No podemos tener ideas preconcebidas sobre esta parábola, ¿saben? En primer lugar, me gustaría hacerle la misma pregunta que Jesús. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes esto? ¿Cómo interpretas esto? Es necesario tener una lectura precisa para obtener una interpretación acertada de ella. Jesús está hablando con una persona que entiende esto muchísimo más que nosotros, quizás, porque en el tiempo esta gente estaba estudiando la Biblia de forma muy profunda. Y en la interpretación textual de la palabra del Antiguo Testamento, un hombre ciertamente honesto, competente, que había estudiado a fondo el Antiguo Testamento y que enseñaba a los israelitas en todo momento y en todas circunstancias lo que debían y no debían de hacer para poder heredar el reino de Dios. Estos escribas no solamente escucha una enseñanza, sino que solía darla justamente. Es importante recordarlo porque muchas personas son así. Después de enseñar a otros, no están dispuestos a escuchar. Este viene al pie del Señor Jesús y dice, mira, dime lo que tú piensas sobre esto. Lo que hace cuando plantea la pregunta a Jesús es que se traiciona a sí mismo de cierto modo, porque él dice, ¿qué tengo que hacer? La palabra, ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿qué tengo que hacer? Pensando que podemos hacer algo. ¿Pensáis que podemos hacer algo para heredar el reino de los cielos? ¿Hay que hacer algo para obtener la vida eterna? Y los que como él leen deprisa esta parábola podrían pensar, la respuesta es entonces, hay que ayudar a los pobres. Si hay que hacer algo, tenemos que ayudar a los pobres. ¿No es así? La primera interpretación que hacemos de esta parábola, así hecha rapidito, es esto. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Respuesta, ayudar a los pobres. Y entonces nos metemos a ayudar a los pobres para ganar el cielo. Pasar a otra diapositiva. Entonces Jesús le dice, ¿quiénes son los pobres? ¿Quién es tu prójimo? Y al día siguiente, dice la Biblia, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuidado, cuídalo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos del saltadero? Y él dijo, al salteador, perdón. Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. El que tuvo misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es tu prójimo? La gran pregunta. ¿Sigue? ¿Quién es tu prójimo? Hay una interpretación que fue hecha por Orígeno apenas un siglo después de Jesús, o sea, el año 100 después de Jesús. Era uno de los padres de la iglesia, literalmente podemos decirlo así, que interpretó esta parábola de esta manera. Dijo, el que bajaba de Jerusalén, es decir, Jerusalén es el paraíso para ellos, paraíso. Jericó, que iba bajando hacia Jericó, es el infierno. Este es como Adán y todos sus descendientes, es decir, tú y yo y cada uno de nosotros, los humanos, que estamos bajando hacia los infiernos. Atacado por los ladrones, que es el diablo, los demonios, el sufrimiento, el mal de este mundo, que nos deja malheridos al borde del camino. Y después dice que pasa un sacerdote, un levita. Uno representa la religión, el otro representa la ley.
Y ambos son incapaces de hacer nada por nosotros. Y después viene un tercero, que es un samaritano, uno que aparentemente era un rechazado por todos, ¿verdad? Y justamente es él que va a actuar y que va a salvar a esta persona que está caído, es decir, nosotros mismos. Y obviamente en este caso el samaritano es Jesucristo. Después añade también Orígeno diciendo esto: el albergue es la iglesia donde Cristo va a llevar a los malheridos para que se salen ahí, que se recuperen. Deja todo en manos de la iglesia, dinero, poder y tal, para que dentro de este marco pueda la persona ser restaurada hasta que Él regrese un día. Y Cristo volverá a tomar su iglesia. Así que este hombre que es atacado por el camino somos nosotros. Eso es muy poético, pero no explica de verdad a fondo quién es nuestro prójimo. Esta historia, ¿verdad?, la podemos interpretar de esta manera, y quizás es la primera interpretación que Cristo quería darle a este hombre. Porque la pregunta es un poquito torcido, no dice ¿quién es el prójimo del samaritano? Y uno, sería lo lógico, ¿no? Es decir, ¿quién es el prójimo del samaritano? El que está caído. Entonces, ayuda al caído. Pero dice, ¿quién es el prójimo del que está caído? Y es el samaritano. Así que está realmente dirigiendo a la persona sobre sí mismo. Él ha venido para rescatar a los caídos, para dar su vida para los caídos, para traer a los caídos en un sitio adecuado para donde pueden ser transformados, donde pueden ser recuperados, cuidados, hasta su retorno, hasta que Él vendrá a dar a la iglesia todo lo que ha gastado. Es interesante esto, ¿verdad? Nosotros en nuestro propio estudio de doctrina los miércoles hemos visto que la salvación es un don de Dios, no es algo que se obtiene haciendo buenas obras. Es una gracia, es gratuito por nosotros, pero costó el todo de Dios. Y quizá más que nunca esta historia del buen samaritano nos ayuda a entender la actitud de Dios con nosotros, o la actitud de Jesucristo con cada uno de nosotros. ¿Podemos pensar realmente en ello? Cómo Cristo vino y se paró y se dedicó a salvar. La salvación no es algo que se obtiene, es algo que se recibe. Y para recibir hay que creer. Justificado pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo que nos amó. Romanos 5:1. Y nuestro intérprete de la ley no entiende este lenguaje. No entiende, porque para él hay que hacer cosas. No hay que recibir cosas. Para ser salvo hay que hacer cosas. Está en todo el Antiguo Testamento esto. La religión es así, y todas las religiones que vais a encontrar en el mundo vais a ver el mismo criterio, la misma base, el mismo pensamiento. Hay que hacer cosas para ganar el cielo. Si no les mandan a Candelaria de rodillas, les pueden mandar a la Mec a girar alrededor de la piedra negra o de la no sé qué, o vete a saber, o les van a mandar a morir para reencarnarse en algo mejor y así sucesivamente subir hacia el cielo. Otras religiones. Las religiones del mundo inventado por los hombres siempre serán religiones que van a decirte, tú tienes que hacer esto y aquello si quieres ir al cielo. Desgraciadamente a veces en nuestras iglesias evangélicas tenemos el mismo lenguaje. Y eso no es la Biblia. La Biblia no es lo que tienes que hacer, sino lo que tienes que recibir. Y Cristo ha venido para darte la salvación. A ti de abrir tus manos para recibirla en tu corazón ante todo. ¿Sabe? Este intérprete no entiende eso.
No entiende que la religión que profesa y la ley que defiende no pueden salvar. Que el samaritano, el odiado justamente por ellos, el que rechazaban a ellos no soportaban los samaritanos por una historia de conflicto que había ya habido anteriormente. Y cuando Jesús toma el ejemplo de un samaritano, para ellos dicen, bueno, este es el último, vamos. ¿Por qué? Porque Jesús se sentía, en cierto modo, samaritano frente a ellos, ¿me entendéis? Se sentía rechazado. Y dice, mira, aquel que tú rechaces es aquel que te puede dar la salvación, que te puede salvar. Aquel que tú vas a rechazar. ¿Y tú, hasta cuándo vas a rechazar a Jesús el Salvador en tu vida? ¿Hasta cuándo? ¿Quién es el prójimo del que cayó herido de muerte? El samaritano. ¿Quién es nuestro prójimo? Jesucristo. ¿Quién es nuestro primer prójimo? Es Jesucristo, que viene y que nos salva. Eso es la primera parte de esta historia, porque esta parábola es como una pieza de moneda, una moneda con dos caras, ¿verdad? Y la primera cara es esta, tenemos que entender. El buen samaritano de la historia es Jesucristo. Jesucristo que viene y que ve a aquel que está caído ahí, del cual ni la religión, ni todos los esfuerzos del hombre para salvarle podrá hacer nada por él. Solo Jesucristo lo verá, lo cogerá y lo salvará. El sacerdote, el levita, ¿no? Primero dice el texto que aconteció, ocurrió. No se sabe por qué. Fíjate, este hombre que estaba en Jerusalén, que se levanta por la mañana y dice, bueno, voy a ir a Jericó a hacer mis negocios, y baja tranquilamente en su vida, ¿verdad? No se dice si era un mal hombre, un buen hombre, un hombre estupendo o no sé qué. Pero le pasó eso. Aconteció esto, que en su caminar, ¡pluf!, fue atacado. Fue destrozado, fue mal herido en su camino. ¿Cuántas personas podemos decir esto? Uno puede decir, bueno, de haber cogido tus precauciones, de haber ido acompañado, de haber hecho muchas cosas, ¿verdad? No, la historia no se mete en este asunto. Dice simplemente que ocurrió en su vida. Y muchas veces podemos decir, tanta gente dice, ¿por qué? ¿Por qué los hay que tienen una vida estupenda aparentemente y otros no? ¿Por qué uno nació en medio de las... Yo siempre digo, ¿por qué yo habré nacido yo en medio de las vacas en Suiza en una granja estupenda? Y otro nace en una chabola en Río de Janeiro. ¿Por qué hay niños que tienen padres estupendos y otros que viven en Siria hoy, en medio de la guerra? ¿Acaso son culpables uno del otro y lo que sea? ¿Verdad? Aconteció, ocurrió. La razón de por qué ocurrió pueden ser miles. La Biblia explica por qué, por el pecado, en fin, todas estas cosas, pero a veces nos dice, pero ¿somos responsables de esto? ¿Son responsables los que están ahí heridos al borde del camino de su situación? Y la Biblia no nos habla en este pasaje, por lo menos nos habla de eso. Dice que ha ocurrido. Este hombre fue machacado, dejado herido. Entonces viene el sacerdote y el levita, la expresión paso de largo, ¿no? Es interesante porque podrían pensar que ni siquiera se percataron, ¿no? O que no lo vieron, ¿no? Yo creo que el texto original se dice bien, lo vieron, pero pasaron de largo. Se escaparon, pasaron al otro lado de la calzada a propósito, huyeron literalmente del problema. Les recuerdo que el interlocutor de Jesús era uno de ellos, era un levita, ¿no? Y Jesús le dice, tú estás pasando de largo.
Wow. Ahora, que nos cuesta entender a nosotros los occidentales, es que en definitiva estos dos hombres huyeron no porque no querían ser molestados o porque eran gente mala, sino porque no tenían derecho en hacerlo, ¿lo sabíais? Los judíos y los religiosos no podían tocar la sangre, no podían, su religión les prohibía, es como dice, mi religión me lo prohíbe, entonces me paso de largo. La ley prohibía al personal sacerdotal de tocar a un muerto. Y Jesús precisa bien, le dejaron medio muerto, lo dice así. Un sacerdote no podía tocar ni acercarse a un muerto, ya que será declarado impuro. Y este hombre va hacia Jerusalén, va a adorar a Dios. ¿Cómo va a adorar a Dios estando impuro? Le va a cortar la comunión con Dios. Así que nuestros dos hombres no son asquerosos hipócritas, como decimos muchas veces. Ir a verlo. Y los vemos muchas veces así, ¿no? No vayas a pensar eso. Toda la Biblia nos invita a obedecer a los mandamientos de Dios. Y por obedecer a los mandamientos de Dios, esta gente se apartó de esto. No puedo tocar. Es simplemente el no haber entendido que hay situaciones donde Dios quiere hacernos ver las cosas bajo otro ángulo. Es lo que les pasó a ellos. No entendieron que esta gente tirada ahí, este personaje tirado ahí, para el sacerdote, a lo mejor hubiera sido su salvación. Pero no lo entendió. ¿Cuántos de nosotros a menudo nos apoyamos sobre versículos bíblicos para no tener contacto con nuestro prójimo? El prójimo pecador. Somos más amables con la gente del mundo que con hermanos de la iglesia que han fallado, ¿saben? Gente de la iglesia que han tropezado, a veces les rechazamos a patada, y otros que vienen nuevos del mundo, que han cometido todo tipo de pecados, les abrimos las puertas con las manos abiertas muchas veces. Jesús no era el enemigo del sábado, pero cuando esta ley le rendía esclavo, no dudaba en saltarse la ley, ¿vale? Es muy importante. Pero hubo un samaritano. Miramos ahora la acción de Jesús, ¿verdad? Un samaritano. Encontramos la tercera víctima, podemos decir, de la casualidad de Dios, ¿no? Son tres. Uno, el sacerdote que pasa y se encuentra delante de un problema que hubiera podido ser su salvación. El otro viene, se encuentra otra vez en el problema, hubiera podido ir a salvo, se pasa de largo. Ahora viene el samaritano. El samaritano también tiene su quehacer, también tiene sus planes de vida, también tiene su día bien arreglado y se va por el mismo camino. Pim, pum, 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 ¿no? Vas ahí y ¡paf! Se encuentra con el mismo problema que los dos otros. ¿Y qué pasa? Otra cosa ocurre en su vida. Este hombre por la mañana no se levantó y dijo, hoy voy a encontrarme con un moribundo, me voy a preparar, voy a coger unas cositas, un pan de aceite, por si acaso, ¿me entiendes? No tenía nada previsto este día de este tipo. Él tenía su mente, su corazón, su vida bien planificada de lo que iba a hacer, y iba caminando hacia abajo como es normal, ¿verdad? Como cada uno de nosotros. Lo que tenemos que saber, aparte de que los samaritanos eran los peores enemigos de los judíos, como los testigos de Jehová de los evangélicos, a veces, es que este samaritano también estaba bajo la ley precisa. No era una persona que era diferente de los dos otros. También estaba cumpliendo una ley en su propia vida. Tampoco tenía derecho a acercarse del moribundo, ¿sabes? Pero aparte de la ley, tiene un corazón este samaritano. Tiene algo ahí dentro. Y dice el texto que tuvo piedad. Ahí está la gran diferencia entre uno y otro. Y la piedad le hizo saltarse las normas, ¿vale? Su corazón piadoso, amante, le hizo saltarse las normas, porque para él
su piedad era más importante que las normas. Ojalá podamos saltarnos un par de normas a veces por piedad, de verdad. Así es. Y así lo que pasó. Y la piedad, saben ustedes, es mucho más que un sentimiento. ¿Pasa? Es mucho más que un sentimiento. La misericordia lleva a la acción. Hay tanta gente que tiene piedad, es increíble. Pobrecito. Pero que no hacen nada. Y tanta gente está tocado, dice, ay, pobrecito, habría que ayudarle. ¡Pastor, ayúdale! ¿No es así? Oye, si lo viste tú. ¿Y por qué la iglesia no hace nada? Estamos continuamente puestos a la evidencia sobre esto. Si tú tienes compasión, tendrás acción también. Si no, tu compasión no sirve para nada. Y el samaritano no se va a lanzar en una batalla política sobre la seguridad ciudadana del transeúnte del camino de Jericó. No va a hacer protesta por ahí. No va a ir al gobierno de Jericó diciendo, oye, ¿qué pasa con este camino y los ladrones que hay por ahí? Simplemente va a poner a disposición lo que él tiene. Simplemente eso. No critica a los que no han hecho nada. Eso es vamos a ver, es el patrón que ocurre siempre. Decidimos hacer una obra social de ayudar a los pobres y ya empiezan los problemas. Y me dicen, ¿y por qué? O sea, antes no teníamos problemas, los pobres estaban afuera, pero ahora vienen los pobres, hay que ayudarles y empiezan los conflictos dentro de nosotros. ¿Qué pasa? Pero ¿es comprensible eso? Porque los hay que critican lo que hacen cosas y los que critican lo que no hacen cosas, pero los que critican siempre critican. O sea, tienen una compasión más rara esta gente, en el lugar de tener una compasión y de ponerse al servicio, y punto. Y nada más. Y en nuestro buen samaritano, por eso es bueno, porque baja, tiene compasión, dice, wow, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Y se mete en marcha. Y se pone en marcha, empieza a trabajar, empieza a decir, wow, pues no empieza a decir, a calcular, pero yo tengo una cita a las 12, no puedo. Tengo esto que hacer, no puedo. No tengo dinero, no puedo. Porque los no puedo nos vienen encima, pero a toda pastilla, ¿no es así? Nos vienen encima una cantidad de no puedo que es increíble. No puedo. Uno puede decir, y nadie me ve, ¿para qué lo voy a hacer? Eso es lo peor de todo, ¿no? No. Generosidad y justicia. No podemos practicar obras de justicia, o sea, buenas obras, sin ser generosos. Generoso con tu tiempo, generoso con tu dinero, generoso con tus dones. Fíjense, no solamente lo levanta, le da los primeros auxilios, pero lo pone sobre su montadura. ¿Qué significa eso? Que deja su sitio para el otro. Interesante eso. No sigue en su montadura y dice, ven, te voy a llevar. Él baja de su asno, ¿verdad? Y lo pone ahí encima. Y lo va a llevar al mesón. Deja su quehacer, deja sus planes. De repente su prójimo viene a ocupar su futuro. Su prójimo viene a ocupar su futuro, sus planes para el día.
Y lo más extraordinario, ¿saben? Es cuando llega y lo pone a la iglesia o al mesón, lo deja ahí, paga lo que hace falta un par de días. Y dice, yo volveré a buscarlo. Pero podemos decir otra palabra, podemos decir que lo deja libre después. Lo ha cuidado, lo ha sanado, lo ha atendido, pero lo deja libre. No está ahí encima, bueno, ahora a ver, ¿tú qué haces tú por mí? ¿No? No, que lo deja ahí, ya está. Porque el amor verdadero no es ni paternalismo ni posesivo. ¿Eh? Así que, ¿quién es mi prójimo? Ahí va la pregunta. Pasamos otra. La historia termina diciendo, tú haz lo mismo, ¿no? Como Jesús hizo por ti, como Jesús hizo por mí, porque en definitiva en esta historia soy yo el herido que fue rescatado por el Señor Jesús y llevado a la iglesia. Jesús termina diciendo entonces, tú haz lo mismo para tu prójimo. Vamos a ver una historia ahí que está graciosa, que encontré en internet esta semana. Está en inglés. Har du ikke jakke? Nei, noen har stjålet den. Nei. Hvor da? Nedi der. Så jeg er på klassetur, og så sa læreren at jeg skulle møte henne her. Vet du var ingen telefonnummer til læreren da? Nei. Eller så kunne vi ha ringt. Ja. Nei, jeg er veldig kald. Det er kaldt. Så sterk litt rundt deg. Ja. Så hjelp litt. Ja. Ja. Kom an. ¿No lo ves con días? Ja. Tusen takk. Hæ? Å, tusen takk. Hvilken klasse var det hvilken skole er det du gikk på? Ramberg. Randeberg? Vi er fra Moss. Fra Moss? Å, tusen takk. ¿Verdad? De ver y de actuar. El Señor Jesús nos dice esta mañana lo mismo. Tú que has sido rescatado por el amor de Cristo, por su tremenda gracia, haz lo mismo. Y saben ustedes, eso no significa solo a nivel social y dar de comer a los que tienen hambre. Yo creo que es un primer paso muy importante, obviamente. Pero hace un momento hemos visto aquí gente que recibieron diploma porque hay otros que les están enseñando, que están dando su tiempo para ayudarles. Hay tantas áreas y tantos campos donde Dios nos necesita, donde necesita samaritanos que han entendido que han sido rescatados a ellos, que han sido enseñados. Y lo mismo pasa para los que reciben alimentos.
Podemos decir lo mismo, tú haz lo mismo. Recibes alimentos del banco social. Ay, pero yo no tengo nada. Hombre, tienes brazos para fregar el suelo, para limpiar los cristales. ¿No es verdad? Cuando eso se pone en marcha, una cosa extraordinaria empieza a funcionar. Porque el amor de Cristo se manifiesta en todos los gestos que podamos hacer. Y no lo hacemos para ganar al cielo, sino lo hacemos porque hemos ganado el cielo. Lo hacemos porque somos del cielo. Porque somos del reino de Dios. Y cualquiera que es del reino de Dios entonces va a entender esta aplicación y la pondrá en marcha. El reino de Dios es semejante a un samaritano que ve, que tiene compasión, que da lo que tiene. Que el Señor nos ayude esta mañana a entenderlo y que podamos funcionar de esta manera. Que sea en cualquier dominio, que sea enseñando a un niño la música, que sea enseñando la Biblia a gente, que sea dando comida, que sea dando de nuestro tiempo, de lo que podemos, lo que no podemos. Que podamos ser gente serviciable, generosa, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos.